Hola, hola mentes inquietas. Con el vídeo de hoy de la asignatura de Matemáticas bloque de Estadística quiero mostraros un camino para calcular a partir de datos un poquitito elevados, un poco abultados, la media y la varianza de una manera muy especial, aprovechando propiedades de la media aritmética que enseguida os voy a presentar. Si ya sabéis trabajar con variables aleatorias cuantitativas, si entendéis las medidas de centralización y también conocéis las medidas de dispersión, este problema os va a resultar muy sencillo. Pero en el caso contrario, no os preocupéis porque todos estos conceptos los iré explicando y desarrollando en la medida que avancemos en la solución del ejercicio. Mi nombre es Ingo Paul, soy biólogo molecular y resolviendo problemas de estadística como este, también estamos haciendo ciencia. Haciendo ciencia, matemáticas. Aquí tenéis cuál es la variable cuantitativa, que en este caso, como veis, es continua. Estamos trabajando con valores de la variable en intervalos. Y os comentaba que los datos eran un poquitito elevados. Ya me he tomado la molestia de mostraros la marca de clase. Recordad que la marca de clase viene a ser como el representante de cada intervalo. Nosotros, por ejemplo, en el intervalo que abarca desde el 160 incluido hasta el 180, como vemos todos los intervalos que hemos construido hemos tenido la precaución de que fuesen de la misma amplitud, 20 unidades. Así que las marcas de clase, es decir, los puntos medios de cada uno de estos intervalos van a mantener esa misma distancia, los 20 unidades de amplitud. ¿Ves qué sencillo? En esta columna podéis ver cuáles son las frecuencias absolutas que corresponden a cada uno de estos valores de la variable. Y si os mostrase que existe una manera de trabajar y poder calcular media, varianza y por tanto desviación típica, pero con los datos muchísimo más sencillos. Y para ello solamente tenemos que basarnos en ciertas propiedades de la media aritmética. Fijaos en estas dos series de datos, números 5, 6 y 7. Números 11, 12 y 13. Como veis, se trata de tres datos, es un número reducido, calcular el valor medio. La media aritmética es muy sencilla, la suma de los tres valores dividido entre 3. Si os dais cuenta, los valores de la segunda variable son los valores de la primera incrementados en 6 unidades. Así que efectivamente la media de la segunda variable es 6 unidades superior a la media de la primera variable. Esto quiere decir que si yo tengo datos como los de la primera variable, me interesaría mucho más trabajar con los datos de la primera. ¿Por qué? Porque son más pequeñitos. Y cuando yo quiera calcular medidas de centralización como la media, cuando multiplique la marca de clase de cada variable por su frecuencia, obtendré valores más elevados. Bueno, pues ¿cómo puedo demostrar matemáticamente esto que acabamos de hacer? De acuerdo, este es el valor de la media aritmética. La suma, el sumatorio de los valores de la variable xy por su frecuencia absoluta dividida entre el número de valores. Si ahora nuestra variable no es x, es decir, si los valores de nuestra variable no son x sub y, sino que les añadimos una cantidad a, nuestra nueva variable, que podemos llamar y, tendrá una media, que podremos hacer efectivamente aplicando la misma fórmula. Si os fijáis, aplicando adecuadamente la fórmula, nos encontramos con que ¿cuánto vale el sumatorio de fi? Es n. Así que nos quedaría que la media de nuestra variable y es la media de la variable x incrementada en unidades, demostrando así lo que habíamos deducido anteriormente. Turno ahora de esta serie de datos. 5, 6 y 7, 50, 60 y 70. Ya habéis visto que la segunda serie de datos es ni más ni menos que la primera multiplicada por 10. ¿Cuál es la media de cada una de ellas? 6 y 60. Sí, las medias también se han visto afectadas en la misma ratio. Si multiplicamos a los valores de la variable por un valor que podemos llamar b, podemos comprobar que el valor de la media de la segunda variable es b por el valor de la media de la primera variable. Así que demostrémoslo también matemáticamente. Con esta fórmula calculamos la media de la variable x, pero ahora creamos una nueva variable y. La obtenemos multiplicando a todos los valores de la variable anterior por b. Aprovechándonos de la propiedad que dedujimos antes, veis que podemos extraer la b de nuestra expresión y nos encontramos con que la media aritmética de la nueva variable y es ni más ni menos que la media aritmética de la variable x multiplicada por b, incrementada b veces.
A mí me gusta más trabajar con valores de la variable más bajos, así que cuando yo he introducido la idea de que a todos los valores de la variable les puedo sumar un valor, también acabo de introducir la idea de restar, porque ya sabéis que restar es sumar el opuesto. De la misma manera que multiplicar a los valores de la variable, también los puedo dividir entre un valor, porque dividir es multiplicar por el inverso. Aquí podéis elegir el valor que vosotros queráis. Personalmente a mí me gusta cuando los valores no son demasiado altos tampoco, primero escoger un número para restárselo a cada uno de ellos. Y no escojo un número cualquiera, escojo justo el número que queda en la mitad del rango recorrido. Entre 170 y 250, el número que queda justo a la mitad es 210. Si sumáis 170 y 250, obtenéis 420, que entre 2 es 210. Así que el valor que yo llamaré a de mi variable va a ser 210. Y lo que voy a hacer ahora es escribir los valores de la variable, restándole a cada uno de ellos el valor a. Crearé una variable nueva, que voy a llamar i. Hagamos cada una de las operaciones a ver qué resultado obtenemos. Pues estos valores de la variable ya están bastante mejor, pero daos cuenta de algo. Todos ellos son divisibles entre 20, así que puedo utilizar la propiedad que acabamos de deducir. Ahora voy a dividir todo entre un valor, que llamaré b, y en este caso es 20. Al hacer esta división, la variable cambia completamente y se convierte. Convendréis conmigo en que ahora los valores de la variable son muchísimo más sencillos, así que tendré que demostrar matemáticamente que la media aritmética de esta nueva variable que yo acabo de crear restándole un valor que he llamado a y dividiendo entre un valor que llamamos b, ¿qué relación guarda con la media aritmética de la variable x, la variable del principio? Y para eso, de nuevo nos vamos a armar de las herramientas matemáticas. Hemos deducido que el valor de la variable y se obtenía restándole al valor de x un número dado a y dividiendo el resultado entre b. Si yo calculo la media aritmética utilizando el mismo criterio que anteriormente, es decir, aplicando la fórmula, fijaos que, en primer lugar, tenemos que hacer operaciones con bastante cuidado. Encontramos una expresión en la que podemos ver que la media de nuestra nueva variable y puede obtenerse como la media de la variable x menos el valor a y todo dividido entre b, o si queréis, multiplicado por el inverso de b, como queráis sacarlo. Así que, ya que estoy legitimado para utilizarlo, daos cuenta que me voy a basar y voy a calcular el valor de la media de la variable y, una variable que nadie me ha pedido, pero que yo he creado porque los cálculos con ella son mucho más sencillos. Fijaos cuán sencillos son. La primera columna que debemos calcular para calcular el valor de la media de y es precisamente i sub i por f sub i. Estos valores por estos valores. Creamos esa columna y hacemos las multiplicaciones que son muy sencillitas. Solamente era necesario hacer operaciones en las que, como veis, no he necesitado ni calculadora. El truco y la razón por la que yo escogí un valor intermedio, el 210, le di este valor a, es porque consigo diferencias negativas y diferencias positivas. Y es lo que yo busco, porque cuando haga el sumatorio, la suma, aquellos valores que hayan dado negativos se cancelarán con aquellos que hayan dado positivo, con lo que obtengo un valor del sumatorio todavía más reducido. He incorporado una nueva columna y esta columna la voy a utilizar porque para el cálculo de la varianza y la desviación típica que haremos después, podré utilizar dos expresiones, una de ellas para la demostración matemática, pero la otra, que yo considero personalmente mucho más útil, para hacer los cálculos. Para hacer el valor media, fijaos qué fácil. La media de i sería este valor, la suma del producto de los valores de nuestra nueva variable i por la frecuencia absoluta, y todo es dividido entre n. Sin más que hacer este cálculo, menos un quinto. Este es el valor de la media. Pero si nosotros dedujimos que la media de i era 1 partido por b, yo de aquí puedo despejar cuál es la media de la variable x, que es la que nos interesaba. Fijaos qué sencillo. Según esto, sería 20 por menos un quinto más 210.
Esto sería menos 4 más 210, 206. Aprovechándonos de la propiedad que acabamos de deducir, hemos comprobado cómo podemos calcular el valor de la media de esta nueva variable que es mucho más manejable. Aquí tenemos la fórmula que voy a utilizar para el cálculo de la varianza. Fijaos, la resta a cada valor de la variable, le quitamos el valor de la media y elevamos al cuadrado, multiplicando por la frecuencia absoluta de cada uno de esos valores y dividido todo entre el número n total de datos. Esta es la fórmula que yo me voy a basar para poder demostrar una expresión que me permita calcular la desviación típica o la varianza de x a partir de la varianza de y. Aquí salen operaciones un poquitito más largas, porque vamos a tener que desarrollar productos e identidades notables y trabajar como hicimos anteriormente en álgebra. Si hacemos las operaciones con mucha cautela y respetando siempre las propiedades de los sumatorios, nos encontramos con un final muy divertido, una expresión que en el fondo es el desarrollo de una identidad notable. Tras todo este desarrollo hemos descubierto que la varianza asociada a y es ni más ni menos que la varianza asociada a x dividida entre b al cuadrado. Y deshaciendo el cambio de nuevo, pues podemos calcular cuál es esa varianza. La varianza de la variable x será b al cuadrado por la varianza de la variable y. ¿Veis que el valor a que sumamos o restamos en este caso no aparece? Esto indica que sumar un valor no afecta a la dispersión de los datos y tiene sentido. Si yo todos los valores de la variable, recordad el primer ejemplo, 5, 6 y 7, al desplazarlos 6 unidades, 11, 12 y 13, lo único que hemos hecho es cambiar el sistema de referencia, el punto de referencia, pero no hemos desviado los datos respecto a la media. Todos siguen a 6 unidades de distancia de sus respectivas medias, por lo que la varianza de los datos, la dispersión, no ha cambiado. Así que, pues muy bien, ya tengo el valor de b, voy a calcular cuál es la varianza asociada a la variable que hemos creado y. Para ello voy a utilizar esta otra fórmula, que me gusta bastante más. Así que fijaos que, sin más y haciendo estos datos, ¿cómo puedo calcular esta columna multiplicando esta por esta? Como no tengo mucho espacio en la pizarra, sustituimos en la fórmula y nos encontramos con que el valor de la varianza que hemos obtenido es 1.693 periódico. Bien, pues si ahora esto lo multiplicamos convenientemente por b al cuadrado, nos encontramos con un valor de 677,3. Pero a mí la varianza no me dice mucho, porque la varianza, como sabéis, tiene unidades cuadradas. ¿Cómo podemos calcular la desviación típica? Si la varianza de uno era b cuadrado por la varianza del otro, tan solo hay que hacer la raíz cuadrada de la varianza. Así que la raíz cuadrada de b al cuadrado es b, y la raíz cuadrada de la varianza es la desviación típica. La desviación típica de mi variable x solo tendría que hacerlo multiplicándola el valor b, que es 20, por la raíz cuadrada de 1.693, que es aproximadamente 1.30. Si este 1.30 lo multiplicamos por el valor de b, el valor de 20, obtenemos un valor de 26.0 como desviación típica de la variable x que habíamos tenido al principio. Como os había dicho, las operaciones son muchísimo más sencillas si partimos de valores más bajos, y todo esto basándonos solamente en propiedades de la media aritmética. El ejercicio está terminado y sé que he podido ayudaros con esta explicación, así que compartidla por favor con aquellas personas que consideréis que le pueden sacar rendimiento. Y no os olvidéis, siempre hacemos las cosas con la idea de hacerlas bien, pero sin renunciar a divertirnos en el proceso. Si disponéis de profesores de vuestra mano, no desaprovechéis la oportunidad y profundizad. Si necesitáis ayuda en vuestros estudios, podéis poneros en contacto conmigo en la dirección de correo electrónico que ahora figura en pantalla. Cuando queráis volvemos a vernos haciendo ciencia. ¡Hasta pronto!